Bueno, pues episodio 2. Ya vamos a empezar a ver cositas de After Effects directamente desde el principio. Entonces, bueno, vamos a abrirlo, ¿no? Vamos a ir aquí al icono y le hacemos clic y se carga. Y entonces lo primero que encontramos es la ventana de bienvenida, de inicio, que pues es muy parecida a todos los programas de Adobe. Pues aquí tenemos la pestaña reciente y aquí tenemos el nombre de los proyectos recientes que hemos estado editando. Aquí yo he estado editando pues Lower Third, textos animados y plantillas para poder utilizar en mis vídeos, de mis tutoriales en Premiere. Y aquí tenemos para crear un nuevo proyecto y aquí para abrir un nuevo proyecto y todas estas cosas. Bueno, esto es muy básico. Esto en general no se suele usar. Yo simplemente suelo ir al escritorio, en la carpeta donde tenga el proyecto que está trabajando últimamente, hago doble clic en él y se me abre After Effects. O directamente, pues si quiero abrir un nuevo proyecto, pues eso, hago lo que hemos hecho y le digo abrir nuevo proyecto. Vale, entonces yo voy a cerrar esto y entonces directamente tenemos aquí pues After Effects blanquito, una sábana blanca recién salida de la lavadora. No tenemos nada absolutamente, esto es lo que os encontraréis. Esto va a ser un paseo muy poquito a poco, cogidos de la mano, con mucha calma, por la interfaz de After Effects. Así que lo primero que nos encontramos aquí arriba es el panel proyecto, que es muy similar a Premiere. Los proyectos donde vamos trayendo todos los materiales, todas las cosas que queremos utilizar en After Effects y además las composiciones y proyectos que se van a ir creando. Así que es muy sencillo. Entonces, para que lo veáis muy rapidito, pues yo por ejemplo voy aquí y cojo esta fotografía, pincho y arrastro. Desde la carpeta donde la tenía, del Finder o del explorador en Windows, pues pincho y arrastro y la tengo aquí. Y aquí voy dejando todos los archivos que yo necesito. Puedo hacer doble clic para verlos aquí, o bueno, ya iremos viendo. De momento, proyecto y aquí tenemos. Entonces, similar a Premiere, si queremos organizar esto, pues de manera muy fácil, vamos aquí abajo donde pone crear carpeta nueva, clic, digo pues esto va a ser carpeta de fotografías y ya está, directamente pincho, arrastro y guardo ahí todas las fotografías que quiera de manera intuitiva, como cualquier otra aplicación de ordenador. Y después, cuando ya tenemos por ejemplo una composición, vamos a verlo. Ya vamos a ir viendo cómo crearlas poquito a poco, un poco más adelante, pero aquí para que veáis que cuando creamos una composición, se nos crea un icono nuevo de composición. Es decir, tenemos los archivos que hemos introducido al programa y además las composiciones. Panel proyecto, muy sencillo, ¿no? Y entonces abajo, cuando hemos creado una composición, se nos crea aquí abajo una composición en la línea de tiempo. Es decir, esta parte aquí abajo es como si fuese la línea de tiempo en Premiere, para ir viendo cómo progresa pues, los cambios, las ediciones, los efectos que hemos hecho en la composición. Este es sencillo, ¿no? Entonces fijaos que es muy similar, como os decía, a Premiere. Tenemos aquí el ojito para ver u ocultar la capa. Aquí tenemos el nombre de la capa, aquí tenemos algunas informaciones más, tenemos para bloquear, tenemos el solo, es decir, para que solo se vea esta pista. Aquí tenemos diferentes opciones, efectos para convertir en 3D, para ocultar la capa. Y aquí fijaos que tenemos esto que es conmutar definidores modos. Es decir, es para ver o ocultar las opciones que tenemos aquí activadas. Por ejemplo, le voy a dar, fijaos, podemos darle, entonces ahora estamos viendo solo los modos de fusión, que esto lo iremos viendo, que son los modos de fusión. Tenemos aquí para enlazar unas capas con otras y tenemos aquí los mates de seguimiento, bueno, lo iremos viendo, pero simplemente para que veamos que aquí tenemos las capas y las opciones de esas capas con respecto a otras capas, con respecto a sí mismas, etc. Capas es muy similar a Photoshop, fijaos, lo voy a poner para que lo veáis muy rapidito. Yo cada clip o cada material, cada fotografía que ponga en la línea de tiempo es una capa, es decir, es como si fuese literalmente una página encima de otra. Entonces se pueden ir fusionando unas con otras, se pueden unir de diferentes maneras, se pueden animar, iremos viéndolo poquito a poco, pero para que se vea más o menos que aquí está la línea de tiempo con los clips, con las capas sobre las que vamos a ir trabajando. Después aquí tenemos pues la composición, es decir, lo que vamos a ver el resultado final, que le podemos dar al play, al espacio. Y aunque no es a tiempo real, esto hay que tenerlo en cuenta, que After Effects no se reproduce a tiempo real como Premiere, porque no está tan enfocado a edición de vídeo, pero podemos dar al play y ver cómo va a quedar. Esta es la composición. Y si vamos aquí, en este mismo monitor, donde estábamos, pero a esta pestaña de aquí, entonces vemos el material original y podemos editarle. Podemos cambiar cositas, podemos pintar sobre él, pero en esta pestaña de composición vemos cuál es el resultado final. Aquí tenemos más cositas, pues fijaos, tenemos por ejemplo para cambiar la resolución, tenemos para ajustar al tamaño de la ventana o por ejemplo si queremos verlo al 100% o si queremos verlo al 50%. Y aquí tenemos más cositas que vamos a ir viendo. Por ejemplo, márgenes seguros o cuadrícula proporcional para hacernos una idea en la composición o lo quitamos. Aquí hay un montón de cosas, las iremos viendo poquito a poco. Y después aquí podemos poner ventanas que suelen ser las más usadas o las que a nosotros nos gustan. Por ejemplo, carácter, si escribimos, si vamos a hacer títulos, pues es cómodo que tengamos aquí la ventana de carácter para cambiar la fuente, para cambiar el tamaño, para cambiar un montón de cosas, o párrafo, o rastreador, que en inglés es el track, que eso vamos a ver lo que es muy interesante, el track, o alinear para alinear objetos, o el audio, para seguir el audio.
si estamos utilizándolo, muchas cosas. Para cambiar estas ventanitas, fijaos, vamos aquí a ventana y aquí podemos elegir las que queremos que se vean y las que no. Por ejemplo, la de audio, no vamos a trabajar con audio, pues hacemos clic en audio y desaparece. Fijaos, ya no está. Y podemos poner otras, por ejemplo, pincel. Quiero que aparezca pincel, pues aquí la tengo. Es decir, aquí es donde tenemos las ventanas. La verdad es que esta interfaz no es complicada. Al principio parece que intimida un poco, pero es sencilla, ya veréis. Ya veréis que poquito a poco nos vamos familiarizando con él. Y después, como en todos los programas de Adobe, pues cada monitor, cada panel lo podemos redimensionar. Fijaos, si pongo el cursor donde la línea azul, cuando está uno seleccionado, directamente puedo arrastrar, pinchar y arrastrar y lo hago más grande. Y de izquierda a derecha también. O, por ejemplo, si yo el panel proyecto lo quiero llevar a la derecha, pues directamente pincho sobre la palabra proyecto aquí y fijaos que ahora aparecen como secciones o formas de otro color. Cuando se activa el color, quiere decir que si yo suelto, se va a arrastrar ahí el monitor. Entonces, si lo pongo justo donde composición, quiere decir que se va a poner al lado de composición, es decir, al mismo nivel. Pero si pincho y arrastro y lo pongo arriba, pues se va a poner arriba de composición. Si otra vez pincho sobre proyecto y lo llevo a la derecha de composición, pues se va a llevar a la derecha de composición. Yo creo que es intuitivo, ¿no? Pero ahora lo voy a llevar aquí, donde estaba. Aquí. Y para cerrar uno de los paneles, pues por ejemplo el de proyecto lo quiero cerrar, pues pinchamos sobre estas tres rayitas, clic, y decimos cerrar panel. Y ya está. A lo mejor también quiero cerrar este. Todo. Quiero cerrar todo. No quiero nada. Y entonces de repente a lo mejor digo, pues me he hecho un lío, no quería cerrar tanto. Así que, pues muy sencillo, podemos resetear el espacio de trabajo. Entonces fijaos, si vamos aquí a ventana, espacio de trabajo, aquí tenemos los diferentes espacios de trabajo, que es como configuraciones diferentes de los monitores. Que esto, si habéis utilizado otras herramientas de Adobe, pues es lo mismo. Por ejemplo, estándar. Yo quiero estándar y vuelvo a estándar. O básica, que es en la que estaba, básica. Lo que pasa que como la básica la he hecho un lío, entonces ahora simplemente tengo que ir aquí, ventana, espacios de trabajo, y decimos restablecer básicos. Punch. Entonces el espacio de trabajo básico lo restablecemos. Y fijaos que aquí hay como unos atajos para diferentes espacios de trabajo. En vez de tener que ir aquí a ventana, espacio de trabajo y elegir, podemos dar aquí, espacio de trabajo básicos, estándar, talla pequeña, y aquí tenemos más. Los tenemos aquí, ¿vale? Pues ya está, ya hemos dado el primer paseíto, muy poquito a poco, en la interfaz de After Effects. No os preocupéis porque poquito a poco ya veréis cómo no es nada complicado, sobre todo si venís de otras aplicaciones de Adobe, que lo más común es que si queréis utilizar esta, vengáis de otras más sencillas, por ejemplo de Premiere o de Photoshop, pues ya veréis que poquito a poco se va cogiendo. No es nada complicado. Así que, episodio 2, primer paseo por la interfaz, se acabó.